Listo, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 3. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Diego Acurio. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Leonardo Narváez. Presente, ingeniero. Luis Aguirre. Presente, Inge. Buenas noches. Cristina Aristizábal. Presente, Inge. Alexis Aules. Buenas noches, Inge, presente. Víctor Cañar. Presente, Inge. Jorge Chamorro. Presente, Inge. Luis Cisneros. Buenas noches, presente, Inge. Carlos Collaguazo. Presente, Inge. Jaime Córdoba. Presente, Inge. Paulo Criollo. Jorge Dobrowski. Presente, Inge. Jane Guadalupe. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Leonardo Martínez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Verónica Mazapanta. Freddy Merchan. Presente. Cristian Moreno. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ronald Mullo. Presente, Inge. Buenas noches. Jimmy Muñoz. Presente, Inge. Buenas noches. Diego Novoa. Presente. Ángel Núñez. Presente, ingeniero. Freddy Rivera. Presente, Inge. Cristian Román. Presente, ingeniero. Y Edison Topa. Ya. ¿Alguien que se incorporó ahorita? Ya. Listo. Vamos a comenzar con la clase hoy día. Bueno, voy a dejar de compartir mi video, ya saben, por el tema de internet. Voy a dejar de compartir mi video, pero estoy atento. Cualquier pregunta levanten la mano o por el chat, igual estoy atento. Bueno, vamos a ver, la clase de hoy día vamos a ver las plataformas de televisión digital, lo que son los estándares de televisión digital que existen a nivel mundial. Y vamos a ver también la televisión por cable. Vamos a también ver un medio de transmisión donde se transmite la televisión digital. ¿Cuál va a ser el objetivo del encuentro? Primero va a ser analizar los diferentes estándares de televisión digital que existen a nivel mundial, características técnicas que tienen. Y vamos a ver las características de la televisión digital a través de la transmisión por cable. La plataforma de televisión digital. Entonces, vamos a comenzar viendo los estándares que existen a nivel mundial. Yo les mandé un deber la anterior clase donde tenían que consultar los estándares y las características que presentaban esos estándares a nivel mundial. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué estándares? Primero vamos viendo qué estándares existen a nivel de televisión digital en el mundo. ¿Cuáles son los estándares de televisión digital a nivel mundial?
Tenemos ATSC, DBB, ISDBT, ISDBT-TV y DMB. Perfecto, ¿no es cierto? Tenemos 4 principales. Tenemos lo que es el ATSC. Déjenme poner aquí para ir viendo uno por uno. El ATSC que fue desarrollado en Estados Unidos, el DBB que fue desarrollado en Europa, el ISDBT que es un estándar japonés y el ISDBTV que es la modificación brasileña y el DMB que es el estándar chino. Como pueden ver, aquí tenemos cómo están geográficamente ubicados. El estándar, lo que es el estándar ATSC, yo también olvidé, creo que de grabar. Siempre me olvido. Ah, no, sí está grabando ya. Continuamos. Como pueden ver, aquí está el estándar ATSC en lo que es Norteamérica. El DBB, el más utilizado a nivel mundial, está en Europa, en parte de África. El estándar chino, solo en la parte de China y Hong Kong. Y el estándar que utilizamos nosotros, el japonés, en Japón obviamente, y mayor parte del continente de Sudamérica. Para tener un dato y ver cuándo se adoptó el estándar a nivel del Ecuador y cuál es el estándar que tenemos aquí a nivel del Ecuador. El 26 de marzo del 2010, Ecuador firma los convenios de cooperación técnica de lo que es la cooperación técnica con los gobiernos de Japón y Brasil, dando el visto bueno para la introducción del estándar ISDBT. Entonces, de ahora en adelante, ustedes saben que el estándar que tiene el Ecuador en el país es el estándar ISDBT. Este es el estándar que vamos a estudiar todo el semestre, lo que, bueno, vamos a ver de aquí en adelante, todo lo que tiene que ver con el estándar ISDBTV. ¿Cuándo se eligió este estándar? En el año 2010. Como pueden ver, ya han pasado 10 años y aún no ha habido una transición total de la televisión digital terrestre en el país. Aún seguimos en varias etapas, se han hecho varios planes maestros de transición y aún no se han realizado. Tenemos que en el 2015 se emitió ya la norma técnica para los proveedores que van a realizar la transmisión de televisión digital terrestre. Ya tenemos una norma técnica. En el 2018 se emitió el último plan maestro de transición a la televisión digital terrestre 2018-2021, donde indica que en el 2023 ya tendríamos toda la transición digital de lo que es la televisión digital en el país. Como va el asunto, aún no creo que se cumpla esta transición hasta el 2023. Me imagino que luego han de sacar otro plan y primero se indicó que en el 2017 se iba a hacer el apagón analógico y no se ha realizado. Ahora dicen el 2023, el mal llamado plan, apagón analógico. Se conoce como transición de televisión digital terrestre. Entonces, un poco de marco regulatorio. Vamos a tener varias clases de marco regulatorio en las futuras semanas, pero es un poco de introducción para que ustedes ya sepan desde ahorita cuál es el estándar que funciona en el país, el estándar ISDBTV, que es el estándar japonés o modificación brasileña. Fue adoptado en el 2010 y hasta la fecha no hemos tenido ya una transición. Se estima que en el 2023 ya se complete la transición a la televisión digital en todo el territorio ecuatoriano. Bueno, vamos a ver ahora sí todos los estándares, estos 4 principales. Vamos a analizarles todos los estándares y vamos a comenzar con el estándar ATSC. Del deber que realizaron, ¿qué características encontraron del estándar ATSC? ¿Qué características encontraron? ¿Quién me puede decir cuáles son las características del estándar ATSC? Imagen panorámica con una relación de aspecto 16:9. Ya, tiene 16:9. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron encontrar? ¿Qué características técnicas tiene el ATSC? Utiliza un video PG2 como sistema de compresión de datos. El MPEG-2 que vimos la anterior clase, ¿no? La compresión es de MPEG-2, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? Audio Dolby, pero ese es Dolby AC3. Ya, el Dolby AC3, lo que es la compresión de audio. Yo les decía en la anterior clase que la compresión Dolby fue desarrollada en Estados Unidos
obviamente van a tener ese nivel de compresión. ¿Algo más? ¿Algo más que encontraron? Resultaba inadecuado por el pobre rendimiento que tiene para multicamino de recepción móvil. Perdón, no le escuché. Resultaba un poco inadecuado debido al poco rendimiento que tiene para la recepción móvil. Perfecto, esa es su principal desventaja. Este estándar no fue diseñado para el tema de movilidad. Entonces, este estándar no permite la recepción en equipos móviles. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Alguien? ¿Alguna característica más que hayan consultado? Sí, hay una cosa más y es que tiene el canal de datos complementarios que se utiliza para enviar más información a los televidentes. Ya. Puede ser, por ejemplo, puede ser informativo, puede ser tal vez como un texto de subtítulos o ese tipo de cosas. Perfecto, ¿no? Un tema de interactividad como es el subtítulo, la gris, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora sí el estándar ATSC. Vamos a entrar de todas las características que ustedes me han mencionado. ATSC fue creado principalmente para priorizar la alta definición. Entonces, fue diseñado para la alta definición, lo que es High Definition. Sobre la movilidad y la portabilidad, entonces, no fue diseñado para equipos móviles. Eso fue su principal desventaja en comparación al estándar japonés que sí permite la movilidad en equipos móviles. Es capaz de brindar 6 veces mejor calidad en la señal que la televisión analógica actual y mejor calidad de sonido. Ya hablaron sus compañeros del tema del Dolby y el tema de la compresión, ¿no es cierto? Pero me gustaría ver también el tema de la movilidad y la portabilidad para ver que se entienda claro este tema. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre movilidad y portabilidad? ¿Qué quiere decir movilidad y qué quiere decir portabilidad? Movilidad me parece que se refiere a tener una conexión en línea en distintos lugares y portable, a tener un dispositivo que permita, en este caso, realizar esa conexión de igual manera en distintos lugares. O sea, portable como algo que se pueda llevar todo el tiempo. Pero Perfecto. movilidad es más correspondiente a la conectividad que hay. Correcto, esa es la respuesta correcta. Hay que entender claro la diferencia de concepto entre movilidad y portabilidad. El tema de movilidad, ¿qué quiere decir? Que yo independientemente de la ubicación geográfica donde me esté moviendo, yo tengo que tener la recepción de la televisión. Si ponemos la televisión móvil, yo puedo tener mi dispositivo y estar en el carro y tener la televisión digital terrestre. Lo que no pasa por el tema de la televisión por cable. ¿Qué pasa? Ese tiene en cambio portabilidad. Yo puedo cambiarme de ubicación de casa, pero tengo que llevarme mi cable módem y ubicarle en mi casa. No puedo andar con el cable módem y seguir teniendo la recepción. ¿Quién tiene más portabilidad? La televisión satelital. Llevo mi antenita satelital, lo instalo en mi casa, en el techo de mi casa y tengo la señal. Entonces, esos son los dos conceptos de tema de movilidad y el tema de portabilidad que debemos tenerla presente. ¿Qué más? La modulación que utiliza esta es monoportadora. ¿Qué quiere decir? Que solo utiliza una portadora para utilizar el tema de la transmisión de televisión. Independientemente de la fase, para evitar la mayor cantidad de distorsiones, de igual modo presenta una velocidad de transferencia de datos de 19,4 megabps, permitiendo múltiples formatos de imagen, velocidad en lo que es High Definition y en lo que es señal estándar. También permite tener señal estándar. Vamos a ver acá. Vamos a ver el esquema del estándar ATSC. El estándar ATSC
va a tener una etapa de codificación y compresión, ¿no es cierto? Siempre tenemos la etapa de video y audio que ingresan las señales de video y audio. Alguien me preguntaba en la anterior clase si las dos ingresan al mismo tiempo. Sí, las dos ingresan al mismo tiempo. Viene la etapa de la compresión, lo que es el audio, lo que es el video con MPEG-2 y lo que es el audio, el AC3, lo que bien mencionaba un compañero. De ahí tenemos la etapa de multiplexación y transporte. Lo que es la etapa de multiplexación y transporte es que porque vamos a tener varias programaciones, ¿no es cierto? No vamos a tener solo un único canal, vamos a poder tener varias programaciones que ingresan, entonces aquí hay que multiplexarlas en MPEG-2. Este estándar solo fue diseñado para lo que es radiodifusión, para lo que es el espectro electromagnético. No fue diseñado para una comunicación por cable, no fue diseñado para una comunicación satelital, sino lo que se conoce una comunicación terrestre por medio de ondas electromagnéticas. Y su principal característica es que utiliza una modulación especial que es diferente a las otras, una modulación 8BSB, que es una variación de la modulación en amplitud. Los otros estándares vamos a ver que utilizan QAM como su modulación principal y con OFDM para utilizar múltiples portadoras. Las características, las que ya me han mencionado hasta ahorita, ¿no es cierto? El estándar fue desarrollado considerando características del estándar NTSC. El NTSC era el estándar analógico de Estados Unidos y obviamente de ahí se evolucionó lo que es el ATSC, que es la televisión digital. Y fue diseñado para un ancho de banda de 6 MHz. No fue diseñado para recepción móvil. Entonces, no es diseñado, esa es su principal desventaja. No permite lo que es la recepción móvil. Diseñado para transmitir en alta definición y tiene una modulación 8BSB. Es importante conocer que es una modulación diferente. La compresión es en MPEG-2, lo que vimos en la anterior clase, ¿no es cierto? Vimos todo lo que es compresión MPEG-2. Y la codificación del audio es del Dolby, que también vimos en la anterior clase. Tiene una transmisión de 19,4 megabps. Entonces, así son las características del estándar ATSC. Ahora vamos a continuar viendo el estándar que continuamos, es el estándar europeo, el estándar DBB. ¿Quién me puede decir qué características consultaron en su deber del estándar DBB? ¿Qué consultaron del estándar DBB? El tipo de modulación OFDM. ¿Ya? Los esquemas de la modulación que son QPSK, 16QAM, 64QAM. Perfecto, ¿no es cierto? Tiene una modulación adaptativa. Ya vamos a ver qué es modulación adaptativa. Este está basado para el sistema PAL de 8 MHz. Claro, puede manejar 8 MHz, pero permite también una variación de 6 a 8. Entonces, permite el ancho de banda de 6 a 8 MHz. ¿Qué más consultaron? Usa estándar de compresión MPG2 para video y Musicam para audio. Bueno, no tanto Musicam, sino también MPEG-2, compatible con Dolby 5.1. ¿Qué más consultaron? Tiene 5 radios de PEC, Forward Error Correction. Ya, es un tema robusto para sistemas con ruido. Es bien robusto. ¿Qué más consultaron? Estadística y fija. ¿Ya? ¿Qué modulación? Ya me dijeron el tema de modulación, ya me dijeron el tema de la compresión de audio y video, los anchos de banda, que son los principales, ¿no es cierto? El tema de que es robusto el sistema. Vamos a ver, de acuerdo a lo que mencionaba, qué es el estándar DBB. Lo que les faltó mencionar es que principalmente este estándar ya permite varios medios de transmisión. Ya no solo es por ondas electromagnéticas o por el aire, sino que permite otros medios de transmisiones que son ondas por una comunicación satelital. El estándar se conoce como el DBBS. Una comunicación por cable que se conoce como el DBBC y el DBBC2. Y una televisión terrestre que es el DBBT y el DBBT2. El DBBT, siempre la última sigla quiere decir el medio, ¿no?
terrestre, la C de cable y la S satelital. El S2 ya es una modificación al S. El C2 igual, que más incorpora lo que es el MP4 en temas de compresión. Las especificaciones del DVB-T, de la televisión digital terrestre con el estándar europeo, permite una distribución de video y audio, así como el transporte de los futuros servicios multimedia. Entonces, ustedes saben, la televisión es la transmisión de señales de video, imágenes y audio a distancia. Entonces, esa es su principal funcionalidad. Este sistema se creó en bandas de 8 MHz, como mencionaba un compañero, de acuerdo al estándar PAL, pero puede utilizar un ancho de banda de 6 a 8. Entonces, no se puede adaptar a cualquier ancho de banda entre 6 y 8 MHz, ¿no? Puede utilizar 6, 7 o 8 MHz. Supeditado de la modificación en la capacidad de la transmisión de datos, obviamente, a mayor ancho de banda, más datos, se va a transmitir mayor información. Fue diseñado con una flexibilidad intrínseca que le permite adaptarse a todos los tipos de canal, lo que quiere decir que tiene mayor robustez comparado contra los otros estándares. Vamos a ver aquí a continuación. Entonces, vamos a ver el esquema nuevamente. Casi todos los estándares tienen el mismo esquema. Si hablamos, tenemos la entrada de video y audio. Aquí ya la compresión tanto de audio y de video es en MPEG-2 y la multiplexación también es en formato MPEG-2. ¿Por qué tenemos multiplexación? Porque vamos a tener varias entradas, no solo vamos a tener una única entrada, sino varias programaciones. Y el transporte, esto es importante conocerlo. En lo que es radiodifusión, utiliza OFDM, que puede utilizar 64, 16, 4QAM y QPSK, como mencionaba su compañero. Por cable, utiliza todo lo que es QAM. Satelital, se utiliza una modulación QPSK. Estos son los tres principales. Como pueden ver, tiene varios sistemas para transmitirlo, lo que es por radiodifusión, por cable y satélite. Y cada uno tiene sus tipos de modulación digital que son utilizados. Las características, lo que le hemos venido conversando. El estándar DVB-T puede utilizar un ancho de banda de 6 a 8 MHz. Puede ser para transmitir en alta definición. Se confundían en las anteriores clases que pensaban que era una definición de 2K y 8K. Esto no quiere decir que es 4K como es Ultra HD, ¿no? Esto no. Esto quiere decir que son 2K de portadoras y 8K de portadoras, porque utilizan OFDM, las subportadoras que utilizan. Para una recepción móvil puede utilizar 2K, ¿no es cierto? 2048 portadoras. Y el diseñado para transmitir varios canales estándares. La modulación es OFDM, bueno, aquí OFDM codificada, que es lo mismo, pero tiene una modulación adaptativa de 64, 16 y 4 QAM. No sé si saben qué es la modulación adaptativa. ¿Alguien ha escuchado? Conforme el requerimiento de pronto de la saturación del canal puede cambiar la modulación a cualquiera de esos tres parámetros. Ya, no de la saturación del canal, no principalmente es el canal. Bueno, voy a explicarles básicamente, bueno, voy a hacer aquí esto les debieron haber explicado en comunicación digital. Tenemos esto aquí. Tenemos aquí TX datos. Voy a tratar de... Ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta línea dice TX, quién transmite más datos y quién es más robusto. ¿Quién va a transmitir más datos de información? ¿Quién transmite más datos de información? ¿64 QAM o 16 QAM? ¿Quién transmite más datos de información? 64 QAM. 64 QAM, ¿no es cierto? 64 QAM. Entonces aquí va a estar 16 QAM. Y aquí al final estará
QPSK. No se puede mover. Bueno, ahí estaría 64 y QPSK. Entonces, ¿quién transmite más información? 64QAM que 16QAM. 16QAM transmite más información que 4QAM y 4QAM transmite más información que QPSK. Pero, ¿cuál es lo contrario? ¿Quién es más robusto? QPSK que 4QAM y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hace la modulación adaptativa? Cuando tenemos un medio de transmisión que tenemos la señal a ruido y presenta un nivel alto de señal a ruido con 64 QAM, salta y cambia a 16 QAM. Si aún ve que la señal a ruido presenta aún la transmisión errores, sigue cambiando y cambia a 4 QAM. Si aún detecta errores, va a cambiar a QPSK, que es el sistema, es más robusto a errores. Entonces, así es la modulación. Se detecta los errores que existen en la trama. Si aún existe errores, sigue saltando hasta que la señal siga de una forma adecuada, se siga transmitiendo, pero ya con menos transmisión de datos, ¿no es cierto? Entonces, eso es una modulación adaptativa. No sé si quedó claro. Sí, gracias, amigo. Claro. A ver, comprendemos. Verónica Mazapanta, ¿quedó claro? Verónica Mazapanta. Ah, creo que tiene dañado el micrófono porque no le oigo. Ya. No le escucho. Creo que tiene dañado. Ya. Perfecto. Entonces, así es como funciona la modulación adaptativa. Entonces, estos son los sistemas tienen esa modulación. Sigamos viendo. ¿Qué más dice? Tenemos que utiliza compresión MP2 y MP4. En MP4 sería la que es T2, S2 y C2. Y una compresión de audio que es MP2 que soporta lo que es el Dolby 5.1. Entonces, así funcionaría lo que es las características del estándar DBB. Perfecto, vamos a entrar ahora al estándar ISDB. ¿Qué consultaron del estándar ISDB? ¿Qué consultaron del estándar? Estándar japonés. Ya. Cual tiene una modulación FDM. Ya, perfecto. También está basado en el canal de 6 MHz y puede también trabajar en unos otros canales. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más consultaron? La flexibilidad en el sistema de recepción. Flexibilidad en el sistema de recepción. Me imagino que ese se indica que puede recibir varios servicios, ¿no? High definition, señal estándar y baja definición. Entonces, sí, tiene flexibilidad, maneja varias calidades de señal en la recepción. ¿Qué más consultaron? El sistema fue desarrollado para canales de 6 MHz, pero se pueden elegir diferentes anchos de banda de canal. Ya, perfecto. Son 6 MHz que se dividen en canales. ¿Cuántos canales se dividen? ¿Alguien consultó o sabe en cuántos canales se divide el ancho de banda? 13 canales. 13 canales útiles de información, pero en total son 14. Tenemos el 14 es para los anchos de guarda. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien consultó el tema de movilidad? Utiliza el TMCC, que es el control de configuración de transmisión y multiplexación. Ya, sí, eso lo vamos en la capa física. Cuando veamos la capa física, de aquí ya vamos a estudiar este estándar, ¿no? Vamos a ver la capa física. Entonces, sí, el tema, ya vamos a ver ese tema. ¿Qué más? Ya me dijeron la modulación, los sistemas de transmisión, el ancho de banda, los canales. Falta dos temas importantes que tiene este estándar. Uno es el tema... SFN, el Single de Frecuencia Network. Perfecto, esa es una que ya voy a explicar qué es, porque ese es parte del foro, entonces tienen que hacer el foro. Sería la interactividad, la armonización de la red.
Perfecto, el tema de interactividad. Entonces, vamos a ir analizando todo lo que ustedes me han mencionado. Entonces, primero, el estándar ISDB fue diseñado en Japón. No es el estándar como tal que utilizamos, pero es la base del estándar brasileño, ¿no? La modificación brasileña. Solo hay 2 modificaciones que hizo Brasil, que ya lo vamos a ver. Para la radiodifusión terrestre, el sistema se proyectó con flexibilidad precisa para distribuir programas de televisión audio-digitales, además de ofrecer servicios, lo que creo que mencionaba su compañero, ¿no es cierto? Puede ofrecernos video, audio, texto y lo que es la interactividad de aplicaciones. Entonces, a eso creo que se refería a su compañero. Déjenme silenciar que oigo ruido y no me concentro. Ya. Su principal fortaleza es la relación con la recepción de señal de televisión en terminales móviles. Esa es su principal fortaleza. El estándar ISDB tiene hablando ya específicamente de la televisión digital terrestre, tiene una ventaja comparado con nosotros en la recepción de equipos móviles. La calidad en equipos móviles es muy buena en lo que es la recepción de señales de televisión digital, tanto en equipos compactos, ligeros y económicos, que podemos recibir la señal. Igual que el estándar DBB, el estándar europeo, tenemos 3 especificaciones. Una especificación satelital, que es el ISDBS, una por cable, que es el ISDBC, y la que tenemos en el país, bueno, con una modificación brasileña, que es el ISDB-T. Estos estándares se utilizan en Japón. En Japón utilizan para comunicación satelital, para por cable y para terrestre utilizan estos estándares. Aquí en el país no pasa eso, sino solo utilizamos la televisión digital terrestre. Los otros estándares no se utilizan en el país. Solo se utiliza el de la televisión digital terrestre. Las características del estándar. Integra este sistema, se divide la banda de frecuencia de los 6 MHz en 13 segmentos. Básicamente los divide en 14. Son 13 segmentos de información útil y el 14 son anchos de banda bandas de guarda que tiene a los 2 lados. Y tiene un segmento principal que es solo para lo que es transmisión móvil, que se llama OneSeg. Entonces, el segmento OneSeg solo sirve y es utilizado para transmisión en equipos móviles y para recepción en equipos móviles. Este segmento se llama OneSeg. Dentro de los 13 segmentos, el OneSeg está ubicado en la mitad. Cada segmento de datos puede tener su propio esquema de protección. Velocidades de codificación de código interno, entrelazado, dispersión de energía, modulación. Eso lo vamos a ver en la capa física, pero para que me entiendan ahorita. Nosotros tenemos 13 segmentos. Podemos unir varios segmentos para tener un canal High Definition. Podemos unir 4 segmentos de los 13 y podemos tener un canal HD. Y ese canal puede tener su tipo de modulación o FDM. Como es HD, puede necesitar 64 QAM. Puede tener su mecanismo de protección para detección de errores, etc. Pero aparte podemos tener 2 canales, 2 segmentos para señal estándar que van a transmitir igual. Pueden tener su modulación o FDM, pero también pueden transmitir en 16 QAM y su nivel de protección. Pero también podemos tener a la par un solo segmento que va a transmitir en 60 en QAM y van a tener su modulación, su protección, todas las etapas que vamos a ver al finalizar en lo que es el segundo parcial. Entonces, lo que quiero decir es que de los 13 segmentos podemos ir agrupando de acuerdo a las necesidades de servicio que vamos a tener y eso se llama jerarquización o una transmisión jerárquica. Vamos a ver que en el estándar ISDBT existe una transmisión jerárquica y le divide en 3 capas, capa A, B y C. Eso lo vamos a ver más adelante. Cada una va a transmitir un servicio específico. ¿Qué más menciona la lámina? Dice, cada segmento puede satisfacer distintos requerimientos de servicio.
los segmentos pueden combinarse en conjunto de forma flexible para proporcionar un servicio de banda amplia, ¿no es cierto? Lo que les mencionaba. Puedo unir 4 segmentos y tengo HD, tengo 2 segmentos y tengo señal estándar, tengo un segmento y tengo señal en baja definición. Entonces, es algo flexible que yo puedo utilizar. La transmisión jerárquica, lo que les decía, tiene 3 capas y transmite 3 servicios. Se consigue transmitiendo en grupos de segmentos OFDM con distintos parámetros de transmisión. Lo que les había mencionado. Vamos a ver el esquema, cómo se desarrolló este esquema. Igual que el otro, vamos a ir viendo las etapas. Tenemos igual entrada de video y audio. Tenemos una compresión MPEG y MPEG-2 AAC, lo que vimos el Advanced Audio Coding, que vimos en la anterior clase, que ya es compatible con el Dolby 5.1. Ahí viene la etapa de multiplexación y transporte, donde vamos a ver que es una multiplexación y un transporte en MPEG-2, porque vamos a tener de igual forma múltiples canales, ¿no es cierto? No vamos a tener solo un canal que ingresa, sino múltiples programaciones. Y vamos a tener aquí un tema que solo funciona para radiodifusión, con una modulación OFDM y con la modulación de soportadoras que pueden ser 64, 16, 4QAM y QPSK, lo que es por satélite, lo que es QPSK o 8QPSK, y aquí falta en el texto lo que es una comunicación por cable, que utiliza QAM. Entonces faltaría este último, que es una modulación por cable que utiliza QAM. Entonces, así es como funciona a nivel de esquemas el estándar ISDBT. Vamos a ver las características, ¿no es cierto? Trabaja en 6 MHz con un aspecto de relación 4:3 o 19:6. Presenta ya un tema de interactividad propio del estándar japonés, una codificación del video en MPEG-2 y en codificación de audio el MPEG-2 que vimos de que es el AAC, que es compatible con Dolby 5.1. La segmentación permite jerarquización de tráfico de 13 segmentos. 13 segmentos de datos útiles. Codificación de canal. Tiene la etapa de aleatorizador, que es la dispersión de energía, ajuste de retrasos y el tema de dispersión de errores, que lo vamos a ver todas estas etapas en las clases de capa física. La modulación es OFDM, que puede modular 64, 16 y 4 QAM, una modulación adaptativa, lo que ya les enseñé, ¿no es cierto? De acuerdo al canal, si se quiere más transmisión, 64 QAM, si se quiere ser más robusto, va a ir disminuyendo. Y la red de frecuencia única. Esta es una de las principales características que presenta el estándar ISDBTV. Y les voy a explicar porque esto es parte del foro que tenemos para hoy día. Voy a tratar de explicarles. Aquí tenemos, voy a poner un ejemplo de lo que pasa en la televisión analógica, ¿no es cierto? Esto es la ciudad de Quito y aquí tenemos el Cerro Pichincha. Y el Cerro Pichincha tiene una frecuencia F1. Entonces, desde el Cerro Pichincha se cubre lo que es Quito, pero van a haber zonas de sombra donde no vamos a poder llegar con la cobertura. Eso se conoce zonas de sombra. Pongamos un ejemplo en la parte del valle. Entonces, en el valle tenemos también que poner un repetidor, lo que pasa en la televisión. Déjenme poner con otro color para que se diferencie. Entonces, en el valle tenemos un repetidor para poder cubrir la parte de allá. Pregunta, ¿la frecuencia del repetidor va a ser la misma que la del transmisor del Cerro Pichincha? Es superior. Sí. Sí. ¿Es la misma del Cerro Pichincha? ¿Todos dicen sí? Sí, Inge. ¿Alguien que diga no? Sí, Inge. Sí.
Por tema de interferencias, podría ser otra. Correcto. Esa es la respuesta en la televisión analógica. ¿Qué pasa si es la misma frecuencia, F1? ¿Qué pasa en esta parte de aquí, donde se solapan las señales? Es una transmisión, puede ser omnidireccional, ¿no es cierto? No llega a donde llegue la señal. ¿Qué pasa donde se solapan las señales? ¿Qué va a causar ahí? Si es la misma frecuencia. Interferencia. Entonces aquí se causa interferencia. Entonces esto se llama, ¿qué pasa en la realidad con la televisión analógica? En la televisión analógica, esta frecuencia no es la misma, se llama F2, no estoy poniendo un ejemplo. Si hablamos que trabajan en VHF, estas estarán dentro de los 400 MHz y están dentro de los 400 MHz. Entonces, ¿qué pasa si se solapan, si están en diferentes frecuencias? Ya no se causan interferencia entre sí. Pero esto se llama múltiple frecuencia, red de múltiple frecuencia o red de frecuencia múltiple. Esto se conoce, pongamos aquí para que una vez quede grabado, red de frecuencia múltiple. Entonces, esto se conoce como red de frecuencia múltiple. No tienen la misma frecuencia el repetidor que el transmisor. ¿Pero qué hace eso? No hace un uso eficiente del espectro. Ustedes saben que el espectro es un recurso natural limitado y esto no hace un uso eficiente del espectro. ¿Qué pasa en la televisión digital? En la televisión digital, ¿qué pasa en la televisión digital? Tenemos igual, vamos a tener las mismas coberturas, el Cerro Pichincha, nuestros transmisores y el repetidor, que ya no se llama repetidor, sino se llama gap filler, que ya lo vamos a ver también más adelante, ¿no? En las futuras clases. Aquí tenemos F1. Pero aquí, en la parte del repetidor, también podemos tener F1. Y aquí ya no causa interferencia en lo que es aquí, en lo que se solapan las señales. Esto ya no causa interferencia. ¿Qué se gana con esto? Mejor recurso del espectro radioeléctrico y ampliar mi zona de cobertura con una misma frecuencia, con una única frecuencia. Entonces, esto es una red de frecuencia única. ¿Cuál es la característica para que funcionen? Que el transmisor y el receptor tienen que estar sincronizados y vamos a ver más adelante algunas técnicas también, como lo que se llama guarda de símbolo, intersímbolo y todo eso que veremos en la capa física. Pero es importante tener el concepto que es red de frecuencia única. No sé si se comprendió. Ahora sí. Con todo, voy ahorita a proyectarles un videíto para que, para poderles reforzar. Déjenme ver si puedo ponerles un videíto que estaba en la plataforma y que habla básicamente de lo mismo, ¿no? Habla básicamente, déjenme ver un ratito. Déjenme ver si puedo poner el video. Para que quede un poco claro. Vámonos acá. Habla básicamente lo mismo. Sí pueden ver el aula virtual, ¿no es cierto? Y el video. Sí, ingeniero. Ya. De frecuencia única, SFN o RFU, sus siglas, es una red de difusión donde varios transmisores envían simultáneamente la misma señal a través del mismo canal de frecuencia. El objetivo de las SFN es la utilización eficiente del espectro radioeléctrico, permitiendo un mayor número de programas de televisión en comparación con la transmisión tradicional de red de frecuencias múltiples, MF. Un SFN también puede aumentar el área de cobertura y disminuir la probabilidad de interrupción en comparación con un FM, ya que la intensidad total de la señal recibida puede aumentar en receptores a medio camino entre los transmisores.
Un SFN puede servir para ampliar el área de cobertura, cubrir un área de sombra, disponer de una red más eficiente, disminuir la inversión y optimizar recursos, y aumentar la confiabilidad de la red. ¿Cómo se logra una red SFN? Primero y principal, es necesario tener un único generador de BTS, o sea, un único remultiplexor para toda la red. Es indispensable que cada transmisor emita exactamente la misma señal en el mismo instante. La única forma de lograr eso es con una única fuente de señal, o sea, un único remitente. Debe ser agregado en el BTS la información de sincronización. Esto es el campo NSI, Network Synchronization Information, en el paquete IP que genera el multiplexor. Y es indispensable que todos los equipos estén sincronizados entre sí, para lo cual es necesario tener una referencia de GPS en cada equipo. Listo, entonces, ahí para reforzar un poco lo que les acabo de explicar, porque eso va a estar en el foro y eso tienen que contestar la pregunta del foro. Espero que haya quedado claro lo que es red de frecuencia única. Tengo una pregunta, disculpe, ingeniero. Claro, dígame. Estamos hablando que prácticamente aquí no hay interferencia y que de hecho se utiliza un solo canal para transmitir todo. ¿Qué ocurre en el caso de que tenga dos señales de distinto origen que puedan tener una misma frecuencia y que estén dentro de un mismo o de una misma área de cobertura? Ahí sí podría haber interferencia al ser de distinto origen, supongo. No, porque, bueno, primero van a estar dentro de la misma frecuencia, ¿no es cierto? Lo que tú me mencionas, y dentro Sí. de una misma área de cobertura. Ahí vamos a ver lo que son los intervalos de guarda intersímbolo. Entonces, bueno, les voy a explicar un poco rapidito para que vean, ¿no es cierto? Tenemos aquí y tenemos aquí. Aunque esto es clase ya de final del semestre, pero voy a adelantarme un poquito. Tenemos aquí un transmisor y aquí tenemos el otro transmisor. Entonces, como saben, ustedes transmitimos OFDM. Al utilizar OFDM, nosotros utilizamos señales de símbolo para transmitir los datos de información. Entonces, nosotros podemos tener que este OFDM, tenemos el primer símbolo, y este llegó desfasado. Este símbolo va a estar por acá, ¿no es cierto? Comenzó aquí, digamos. Y aquí comenzó el otro. O el tema, pongamos aquí uno. Espérenme, vamos a hacerlo así. Hagámosle más fácil porque está difícil dibujar desde aquí. No sé cómo lo hago más fácil para que me entiendan. A ver, ¿cómo lo hago más fácil? ¿Cómo lo hago más fácil? Y aquí tenemos un transmisor que está en un carro. Aquí está un transmisor en un carro, ¿no es cierto? Este es, vamos a ponerle aquí otra rayita. Este transmisor está emitiendo la misma señal de acá. Este transmisor igual está emitiendo la señal de acá, pero este rebotó aquí. Y de aquí vino, y de aquí vino acá. Y de aquí llegó acá. Pongamos el ejemplo más sencillo. Aquí tenemos solo dos canales que llegan al mismo receptor. Este es T1 y este es T2. ¿Cuál llega primero al receptor móvil? Son la misma señal, la misma frecuencia, pero llegaron desfasados. ¿Cuál llega primero? T1. T1, ¿no es cierto? T1. T1. Ya. Si yo quiero calcular el tiempo de retardo que necesito, el tiempo de retardo o el tiempo de guarda debe ser mayor e igual a ¿qué? De respecto al gráfico. Yo necesito al tiempo de guarda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la señal más, en este ejemplo, ¿no es cierto? Porque puedo tener más, ¿no es cierto? No puedo tener esa única señal. Puedo tener que de este transmisor o de este mismo transmisor, esta señal llegó acá y de aquí llegó acá. Tengo un T3. Entonces tengo T3.
Entonces yo tengo que tener un intervalo de guarda. Entonces, ¿qué pasa? El intervalo de guarda va a ser mayor o igual a ¿cuál camino? Al más corto. Más corto. No, pues. ¿Cuál tengo que garantizar? El de mayor retardo, pues. ¿Cuál es el de mayor retardo? ¿Cuál llegó más, el que llegó último? El T2, ¿no es cierto? T2. Entonces, mi intervalo de guarda tiene que ser mayor a T2. Vamos a ver más adelante, bueno, en tema de las señales de intersímbolo. Pero voy a tratar de hacer aquí el ejemplo que ya tengo con las gráficas, ya es más fácil explicar. Pero aquí tengo la señal de un símbolo. Hagamos solo de un simbolito, ¿no es cierto? Este es un símbolo. Esto es S1. No, aquí no se ve. Volvemos todo. Esto ya entendieron, ¿no es cierto? Esto ya quedó claro. Entonces, este es T1. Tengo T1. No, perdón, tengo S1. Déjenme dibujar un simbolito. Se transmite solo un símbolo de información. Dentro de este símbolo tengo S1. Y este S1, aquí tengo igual el S1 que llegó de una forma, tarde, ¿no es cierto? O llegó primero. Vamos a ver acá, dibujar aquí. Entonces, aquí habría una interferencia intersímbolo, ¿no es cierto? Aquí habría una interferencia intersímbolo. Quiere decir que este S1 y este S2 se van a solapar entre sí. Este llegó primero, pero por el tema de que llegó con retardo, el S2 le van a solapar en esta parte de aquí, se van a solapar la señal y esto causaría interferencia, lo que me está diciendo su compañero. Esta porción de aquí causaría interferencia en lo que es el tema de ruido. Esto causaría interferencia entre los símbolos. Correcto. ¿Entendido hasta ahí, no? Hasta ahí está entendido, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Sí, ingeniero. Este es un transmisor y este es otro transmisor con la misma frecuencia. Por el tema de lo que les dice la ubicación de las montañas, este llegó hasta aquí. ¿Qué pasa si yo no tengo el intervalo de guarda que dije que porque llega tarde? Este tiempo de aquí tiene que ser el TG mayor o igual al tiempo de retardo, al mayor tiempo de retardo, que puede ser n cualquiera en esos casos. Entonces aquí ya le aumentan dentro de las cantidades de símbolos los intervalos de guarda. Entonces esto de aquí ya no va a ser ruido, sino aquí vamos a agregar lo que es TG. Entonces, bueno, aquí está, más acá pongamos. Entonces aquí agregué TG y S2. Entonces, ahí va a haber interferencia. ¿Va a haber interferencia si yo agregué en esta parte, ya agregué el intervalo de guarda? No, porque la señal llega después. Correcto. Entonces, es importante tener el tema de calcular el tiempo. ¿Y cómo se calcula ese tiempo? Fácil. Tenemos la velocidad, ¿a qué es igual? Velocidad igual a distancia sobre el tiempo, ¿no es cierto? Según la física. La velocidad en ondas electromagnéticas, ¿cuál es la velocidad? Es la velocidad de la luz, entonces es la velocidad. Si tenemos la distancia que tenemos del equipo, podemos sacar lo que es el tiempo de retardo, ¿no es cierto? Podemos sacar que el tiempo de retardo puede ser sobre la velocidad, sobre la distancia, sobre la velocidad de la luz. Y así podríamos sacar. En el ejemplo que le puse, podríamos tener la mayor distancia que tenemos entre el carrito, el que más distancia tuvo. Ya tengo el tiempo de retardo. Así es como funciona. Pero me adelanté mucho al final del semestre, ahí lo veremos más en detalle. ¿Pero se comprendió? Sí, sí está comprendido. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Alguien que no cachó, pero traté de hacerlo lo más didáctico. Entonces, así es como funciona este tema de la red de frecuencia única. Entonces, ¿sí ven?
Entonces, ahí ya no se van a solapar las señales y van a funcionar correctamente. Aunque exista un tema de el rebote, el tema de multitrayectoria. Listo. Continuemos. ¿Qué más? Vamos para acá. Ya, ahora vamos a ver el estándar que vimos, era el japonés, pero vamos a ver ahora la modificación la modificación del estándar japonés, pero realizada en Brasil. Se llama el ISDB-TV, la vez de Brasil, o también se le conoce como el SBTV-D, que lo saben utilizar en alguna nomenclatura, en alguna bibliografía, o también le conocen el ISDB-T internacional. Entonces, el estándar es japonés, no es brasileño, es japonés con una modificación brasileña. Hay algunos que dicen el estándar brasileño, no es así. Ni Brasil lo acepta como estándar, sino dicen que ellos hicieron una modificación al estándar japonés. El sistema fue creado en Brasil tomando como base el sistema ISDB-T japonés, después de comparar los sistemas de televisión digital existentes. Fue diseñado con la finalidad de permitir la inclusión digital y servir de herramienta para la democratización de la información. Las mayores diferencias son el uso de tecnología de compresión y audio más avanzadas utilizadas que las utilizadas en Japón. Entonces se incorpora una mayor compresión y el tema del middleware. El middleware es el tema de las aplicaciones interactivas. Como ustedes saben, el estándar permite la interactividad y se hizo una modificación en ese tema. Para el tema de modulación es idéntica en ambos casos. Los temas de los segmentos es lo mismo. El tema de la ocupación del ancho de banda es casi todo es lo mismo en lo que es la capa física. La transmisión digital se realiza utilizando el time interleaving, que es, vamos a ver lo que es el entrelazado, que es la dispersión del error, igual vamos a ver en la capa física, para promover una codificación con la menor tasa de errores para la recepción móvil. El espectro de radiodifusión también consiste en 13 bloques OFDM sucesivos, entonces sigue teniendo 13 segmentos, en el cual ocupa un cuarto del ancho de banda. Entonces podremos calcular el ancho de banda por segmento. ¿Cuáles son las dos características que incorporó Brasil a este segmento? Incorporó dos características principales. Ya utiliza MP4 para la compresión, comparado con MP2, y incorpora el Jinga. El Jinga es de código abierto y se utiliza para las aplicaciones interactivas. En la Universidad de Israel han hecho estudiantes varias tesis con el Jinga, han programado el tema de platos de comida, de test de visión interactivo, etcétera. Han hecho algunos temas que se utilizan el tema de el middleware para aplicaciones de tema de interactividad. Entonces, ¿qué mejoras hizo el estándar brasileño? O ¿qué hizo Brasil el estándar japonés? El tema de compresión utiliza ya MP4 y incorporó lo que es el middleware, el Jinga, para las aplicaciones interactivas. Igual, vamos a ver cómo está el esquema. Tenemos el video y el audio. Siempre la entrada. Tenemos que aquí ya la compresión es MP4, perdón, y el MP4 AAC, Advanced Audio Coding. Pero sigue siendo la multiplexación en MP2 y en el transporte la MP2. Esto se sigue utilizando, por eso en la capa física vamos a ver cómo funciona el MP2. Y vamos a ver aquí el tema de que también tiene múltiples entradas, ¿no? De programación HD, señal estándar, de video, etcétera, que digo de señal de baja definición. Pero este estándar, solo como es una modificación del japonés de la televisión terrestre, solo permite para radiodifusión con OFDM y 64QAM, 16QAM y 4QAM. Esto es ISDB-TV terrestre, ¿no es cierto? Solo es para radiodifusión. Y el último vamos a ver el estándar chino, el DTMB o el DMB, como ustedes quieran llamarlo, el DTMB o el DMB, da lo mismo. El estándar de televisión para terminales fijos y móviles utilizados en la República China de Hong Kong. República China de China, Hong Kong y Macao. A pesar de que en un principio el estándar recibió el nombre de DMTH, oficialmente se le conoce como DTMB. Es solo utilizado en lo que es en la República China y en esos tres países, ¿no?
Es una fusión de varias tecnologías, incluye derivaciones del estándar norteamericano y el estándar europeo. Tiene el tema de flexibilidad y soporta lo que es la red de frecuencia única, lo que ya les expliqué, y lo que es la red de frecuencia múltiple, que también ya les expliqué. Los diferentes modos y parámetros pueden ser escogidos en base del tipo de servicio y el entorno de red. Es un estándar que incluye desde sus principios soporte para dispositivos móviles, también soporta dispositivos móviles, celulares y reproductores multimedia. El estándar permite compresión MPEG-2 y MP4. Como saben, no ha sido desplegado mundialmente este estándar, más bien solo se lo utiliza en China. Ya, vamos a cambiar de tema. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vamos ya a ver los medios de transmisión de la televisión digital, que ya es otro tema. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, ingeniero, está claro. Ya, perfecto. No tenemos preguntas. Entonces vamos a ver ahora lo que es los medios de transmisión. La televisión digital se puede transmitir por varios medios de transmisión. Tenemos los medios de señal abierta, lo que es la televisión digital terrestre, lo que se va a implementar en el país o lo que ya se está implementando en el país, y los que son bajo suscripción, televisión satelital, televisión por cable y lo que es la televisión IP, que ya es de streaming de video. Vamos a ver hoy día la televisión por cable o lo que comúnmente conocemos como la red HFC. ¿Alguien ha oído hablar sobre la red HFC? ¿Sabe qué es la red HFC? La red híbrida de fibra con cable coaxial. Ya, utilizan híbrida. las operadoras locales. Perfecto, sí, es una red híbrida. Bueno, yo como experiencia les digo, a mí no me dieron en ingeniería, cuando yo estudié ingeniería, la red HFC. Yo lo aprendí en la práctica. Cuando ingresé a trabajar en Claro, me tocó parte de la red HFC de Claro y me tocó aprender en lo que es la red HFC en la práctica. Entonces, bueno, tener conceptos de la red HFC por si alguno de ustedes vayan a entrar, no sé, en TV Cable, en Claro, o ya trabajan ahí o en Cable Unión, de cómo se forma una red HFC. Yo les comento, yo no tenía conocimiento y me tocó aprender en la práctica. Entonces, y eso es parte del deber, hacer un resumen sobre la red HFC. ¿Qué es la red HFC? La televisión digital por cable es el resultado de la aplicación de las tecnologías digitales a la señal de televisión para luego distribuirlo por redes híbridas. La que decía el compañero, ¿no? HFC viene de las siglas de lo que es híbrida, la H, fibra, la F y C de cable coaxial. Eso es lo que es HFC. Es una parte que es óptica y una parte que es eléctrica, electromagnética. Junto con las señales de televisión digital, a través de estas redes se proporcionan otros servicios como telefonía fija, acceso a internet y televisión digital, lo que se conoce como triple play. Por el mismo medio de transmisión, nosotros podemos dar los tres servicios, ¿no es cierto? Televisión, internet y lo que es también telefonía fija. Cuando la empresa prestadora del servicio tenga la infraestructura adecuada dentro del territorio, el usuario solo necesita el set-top box o decodificador que vaya conectado al cable hacia el televisor. Entonces, en el anterior curso me preguntaron por qué es necesario el set-top box. Es necesario porque necesitamos el decodificar la señal. Yo les dije, en la etapa del transmisor se codifica en MPEG-2, si es en el estándar, o se envía la señal en ISDBT, y en el estándar tiene que ser el paso contrario, decodificar la señal, ¿no es cierto? Si es MPEG-2, MP4, etc. Entonces necesitamos un decodificador, solo que no se envíe la señal codificada, ¿no? Eso se llama el set-top box, que son los que conocemos que se conectan, que utiliza TV Cable. ¿Cómo está conformada una red HFC? ¿Cómo es su infraestructura? Entonces voy a explicarles para que conozcan cómo es una red HFC. Voy a explicarles cómo es una red HFC. Entonces, una red HFC está compuesto por lo que conocemos por cabecera, la cabecera o el headend. En la cabecera tenemos varias entradas. Tenemos la entrada de video, que puede ser por una señal satelital. Se baja la señal por un satélite, lo que es los canales internacionales, lo que es Fox Sport,
los canales de HBO, Fox, etcétera, ¿no es cierto? Todos los canales que son de la grilla internacional se baja por satélite. Tenemos una entrada por aire, que son los canales por televisión abierta, el 8, el 4, aunque ya es por video, y también tenemos una entrada por streaming de video. Así ingresa la señal de video a la cabecera de una televisión por cable. ¿Qué más? Tenemos también lo que es una entrada. Tenemos aquí lo que es una entrada. Déjenme ver si puedo hacer aquí una flecha. Una entrada para la telefonía fija. En la telefonía fija podemos tener troncales en ZIP o en E1, donde se pueden conectar. Claro, que digo, si ponemos un ejemplo, ¿no? CNT, Movistar, Etapa, poniendo los proveedores de algunos proveedores. Entonces se conectan e ingresan la telefonía para el tema de interconexión. El tema de internet, ingresan también al GEDEN. ¿Mediante qué? Una salida internacional, si es un proveedor grande. Tenemos salida por el cable submarino en Manta, ¿no? La salida internacional. Tenemos Transelectric, que da salida internacional a través de Colombia. Tenemos varias salidas como CNT internacional. Entonces, esos son proveedores internacionales o salidas internacionales de Internet que se conectan diferentes proveedores. Los diferentes proveedores se conectan a estas salidas. Todo esto se le conoce como GEDEN o como cabecera. Todo esto, lo que está aquí, esto se conoce como GEDEN o cabecera. De ahí viene la etapa de la red de distribución. La red de distribución está compuesto por unos anillos de fibra que se conocen, donde vamos a tener lo que es el sentido primario y el sentido secundario. Ellos se conectan a lo que se conoce como hubs o la cabecera local. Este es GEDEN y este eran hubs. ¿Por qué es sentido primario? Porque es el de menos distancia al hubs. ¿Qué pasa si este anillo se corta? Por un poste se cortó, hubo un accidente, se cortó. Todo conmuta por el anillo secundario y llega a lo que se conoce como los hubs. Dentro del hubs tenemos un equipo que se conoce como CMTS en lo que es la tecnología HFC, que maneja lo que es datos y telefonía, y tenemos lo que son los moduladores para el tema de televisión digital. Finalmente, de los hubs sigue manejándose lo que es fibra óptica hasta los nodos. Estos nodos son los que están ubicados en los postes de luz. Estos nodos convierten, ¿qué fue su función? Su función, convertir de una señal de fibra, una señal de luz, a una señal electromagnética, una señal eléctrica, mediante el cobre. Entonces ya hasta aquí viene la parte de distribución y de aquí ya vendría la parte de acceso, ¿no es cierto? Tenemos los taps, de aquí tenemos los amplificadores y al final tenemos ya los abonados que se conectan a un tap, donde damos ya los servicios de triple play, ¿no es cierto? Internet, telefonía y televisión. Como pueden ver, esta es una red híbrida porque tiene red de fibra óptica hasta los nodos y de ahí viene una fibra coaxial que ya es en la red de acceso, como podemos ver aquí también tenemos otro abonado, etc. Entonces, así funciona lo que es una red HFC. Listo. ¿Se comprendió lo que es la red HFC? Sí. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, el deber es detallar estos elementos que les acabo de mencionar, ¿no? Profundizar un poco. No, dijo Víctor Cañar, dijo que no. ¿Qué parte no entendió? No entendieron. De la red troncal, puede repetir. La red troncal. A ver, vamos a la red troncal. Lo que es el anillo de fibra. Exacto. Ya, vamos a repetir. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, la cabecera, la entrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen los proveedores de Internet? Los proveedores de Internet tienen varios hubs que son, como para que me entiendan, son nodos que se van a conectar varios proveedores que cubren varias zonas. Si yo pongo un ejemplo, Claro tiene 5 hubs y cubre todo Quito. Entonces tiene un hub en la parte norte de Quito, un hub en el sur, en el centro, etcétera, en el valle, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esta cabecera tiene que conectarse a los hubs.
Y ellos tienen que hacerlos mediante tendido de fibra óptica. Entonces ellos van a hacer tendidos de fibra óptica, pero lo hacen mediante anillos de fibra óptica. Entonces dentro de un anillo de fibra óptica tienen un hilo. El hilo primario va a ir hasta aquí, va a tener la menor ruta, y para un tema de redundancia va a coger otro anillo de fibra óptica, otro hilo de fibra óptica, o digamos el mismo hilo de fibra óptica, perdón, el mismo hilo de fibra óptica va a venir por el otro camino, hacia acá, ¿no es cierto? Hasta otro puerto. Por este puerto va a estar deshabilitado. ¿Qué pasa si aquí hay un corte de fibra óptica? Se cayó un poste. Entonces, este equipo que está aquí en la parte central va a conmutar y todo el tráfico va a venir por acá. Entonces, este va a tener otro camino. Entonces, este va a venir por otras calles, por otros postes de luz, no van a tener el mismo camino. Entonces, si aquí un carro se chocó al poste y se cayó el poste, y este de aquí vino por acá, otro lo que pasaba comúnmente, vino la empresa eléctrica y este era soterrado, vino la empresa eléctrica y por hacer sus mantenimientos de soterramiento cortó la fibra óptica aquí por hacer un mantenimiento, conmutó al otro camino, que es más largo, pero sigue estable el servicio. Entonces, esto se llama lo que se conoce como la red de distribución. Vamos, tenemos un sentido primario y un sentido secundario dentro de un mismo hilo de fibra. Es un mismo hilo de fibra que da un círculo, solo que está funcionando solo una parte. Eso aquí se le conoce como sangrados de fibra. Esta parte se le conoce sangrados a la fibra. Entonces, no sé si quedó más claro, ¿se comprendió? Sí, se comprendió. ¿Alguien más que no haya comprendido? Está Luis, claro. ¿perdón? Sí, está claro. Sí, se entendió. ¿Luis Aguirre o Víctor Cañar? Sí, se entendió, Inge. Entonces, así es como funciona una red HFC. Entonces, eso es lo que tienen que consultar o realizar en el deber, ¿no es cierto? Todo lo que les mencioné. Listo. Entonces, ¿cómo está conformado lo que dice aquí, no es cierto? Tenemos la cabecera, la red troncal, la red de distribución y las acometidas de los abonados. Lo que les acabo de explicar. Vamos a seguir viendo. Características de la red HFC. No está sujeta a interferencias, alta calidad de imagen y sonido. Ustedes saben que la red por fibra no está sujeta a interferencias electromagnéticas porque es luz. Y la otra parte es por cobre, entonces tiene revestimiento que también es robusto respecto al tema de susceptibles a interferencias electromagnéticas. Igual, el estándar que utiliza el digital, vamos a ver que también es robusto. Se transmite a través de radiofrecuencia que son transmitidos por cables coaxiales o por fibra, lo que ya les decía, por medio de cobre y a través de lo que es luz, ¿no es cierto? Gran ancho de banda dependiendo del medio a utilizar, ¿no es cierto? Pueden alcanzar velocidades de 200, 300 megabps. Menor cobertura comparado con la televisión satelital y la TDT. Si yo no tengo cobertura, no me llega mi red HFC, me pongo un ejemplo, al sur de Quito o a Los Valles, no hay cobertura, no voy a poder tener el servicio. A comparación que la televisión satelital, solo necesito mi antena y la TDT es radiodifusión, ¿no? Llega a todo el mundo. Para la transmisión de datos utiliza lo que es el DOCSI, ya estamos en lo que es el DOCSI 3.0. 3.0 para transmisión de datos. ¿Qué quiere decir? Datos datos de Internet. Capacidad de transmitir un alto número de canales, ¿no es cierto? La grilla de televisión de TV Cable son un número N de canales, creo que llega a 200, 300 canales. Entonces, esas son las características de la televisión HFC. ¿Cuál es el estándar mundialmente utilizado para la red HFC? Es el estándar europeo. Entonces, el estándar europeo es el que se utiliza, como pueden ver en el mapa, es a nivel mundial utilizado casi en todo el mundo, por no decir todo el mundo.
El único que no utiliza es Japón, lo que yo les decía, utiliza su estándar, pero ya todos utilizan el estándar europeo. ¿Por qué? Porque ya en esta tecnología no hay un impedimento en ningún país, depende del proveedor, y básicamente se importa los equipos, ¿no es cierto? Que ya son probados, se importan y se utilizan esa tecnología. Entonces, esta tecnología ya está funcionando actualmente, entonces lo único que se hace es importar y o poner en operación estos equipos. No pasa lo mismo en la televisión digital terrestre, que ya es una intervención del Estado. Aquí no hay una intervención del Estado, sino que cada proveedor elige el estándar. Y como ya saben, el equipamiento que ya es probado a nivel mundial y que da buenas características es el estándar DVB-C. Para otra vez conocer cómo es el estándar DVB, tenemos que el estándar DVB para lo que es la televisión digital terrestre utiliza OFDM con 64 a QPSK con múltiples portadoras, de lo que estamos hablando por cable. Por cable utiliza una modulación QAM que puede llegar a 64, 256 QAM, he visto que utilizan también, con una portadora única, y la televisión satelital siempre utilizan QPSK con portadora única. Entonces así es el estándar DVB en temas de modulación. El estándar comúnmente utilizado por el proveedor es el DVB-C, lo que hablamos del Digital Video Broadcasting Cable, que utiliza una modulación QAM, que puede soportar 64, 16 o 4 QAM, con una sola portadora. La señal es robusta frente al ruido. La emisión es inmune a interferencias y retardos son mínimos. Y permite el uso del MPEG-2 y el MP4 para la que es compresión de audio y video. Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? Un resumen de lo que ya hablamos. Utiliza una modulación de 64 QAM. 64 QAM son 6 bits por símbolo. Si es 16 QAM son 4 bits por símbolo. Si es QAM son 4 bits por símbolo, ¿no es cierto? La señal de DVB-C es robusta frente al ruido, presenta una señal de ruido de 30 dB. El hecho de que la difusión sea mediante cable hace que la implementación del DVB sea complicada. No es comparado con la televisión satelital, ¿no es cierto? Solo pongo mi antena. Si es una televisión digital terrestre, solo mi televisor que sea digital, que con el estándar y ya tengo el tema de mi señal de televisión. Y tiene un alto costo económico en lo que es la inversión por proveedores, porque tengo que invertir en fibra, en coaxial, en equipamiento, en todo eso, ¿no es cierto? Entonces, sí se invierte en lo que es la televisión por cable. La cobertura es limitada a las redes que son ya desplegadas, ¿no es cierto? Si yo no tengo mi área de cobertura, no llega un proveedor, no llega a mi casa, lamentablemente, o mi urbanización, no voy a tener la señal de televisión. La señal de audio viaja con la señal de datos. Esto me preguntaban, ¿quiere decir que tengo que tener internet? No. Yo por el mismo cable tengo internet, telefonía y datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Viaja con los datos. No quiere decir que necesita datos. Viaja con los datos. Se puede tener televisión interactiva a través del canal de retorno, obviamente. No tenemos la grilla, puedo programar que se cambie de canal, etcétera. Esos son temas de interactividad con la televisión. Listo, hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy día. Algo que no haya quedado claro. Por mi parte, todo está claro, Inge. Sí, todo está claro, ingeniero. Sí, está claro, ingeniero, gracias. Claro, ingeniero, gracias. Todo muy Sí, bien, está claro, gracias. Inge. Muchas gracias. Sin novedad, Inge. Perfecto. Espero que haya quedado claro la clase de hoy día. No se olviden, tenemos el tema de el foro. El foro también tenemos lo que es la red de frecuencia única. En lo que es la aula virtual les he puesto un paper que es muy interesante que habla de la red de frecuencia única. Pueden revisar un paper, un documento, si quieren profundizar en el tema. O de lo que hemos visto en la clase, pueden comentar también el foro. No se olviden de participar en el foro. El deber es de la red HFC, tienen que hacer lo que les he explicado, pero ya profundizar más a detalle la red HFC. Es importante que conozcan, ¿no? Como ingenieros debemos ver cómo funciona una red HFC. Si no tienen ninguna más preguntas. ¿El foro hasta cuándo está abierto, ingeniero? Disculpe. Los foros y el deber están abiertos una semana.
Ujú. Pero si ahorita como hay tiempo, tenemos aún unos 20 a 25 minutos. Aprovechen, está el conocimiento fresco. Aprovechen haciendo el foro. Pues hagan el foro que no les tomará más de unos 15 minutos. Entonces, hagan el foro de una vez y comenten el tema del foro. Si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo la próxima clase y que todos tengan una buena noche a todos. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, Gracias, ingeniero. Excelente noche. Hasta luego, compañeros, ingeniero. Ok. Oye, Joel.